Bienvenidos, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, queridos amigos, como por ahí ya lo anunciamos, nuestros miércoles siempre son una cátedra profunda, análisis, desmenuzamiento que hacemos de todas las leyes, de todo el derecho penal, de criminología y demás. Hoy, queridos amigos, tenemos el programa que titulamos, por favor, Profesionalización de los operadores del sistema penal adversarial. Y para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros al doctor Albertico Guinto Sierra. El doctor Albertico Guinto Sierra es doctor en Ciencias Jurídico-Penales, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, maestro en Litigación Oral por la California Western School of Law de San Diego, California, maestro en el Sistema Penal Adversarial en México por la Universidad de Girona, España, especialista en Derecho con especialización en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Penal por INACIPE, licenciado en Derecho por la UNILA o la Universidad Latina, catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro del claustro de catedráticos de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste, USA, CWAG, Instituto de la Judicatura Federal, donde también es catedrático, y pertenece a las asociaciones como representante de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste, USA, CWAG en México, miembro y vicecoordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con una amplísima experiencia laboral, queridos amigos, la trayectoria, sobre todo la expertise, la praxis, abogado, postulante y socio fundador de la firma Guinto Sierra Abogados, ex procurador general de justicia del estado de Guerreros. A grandes rasgos, un pequeño parte de su semblanza, que como les decía, alguien que trae toda la experiencia y toda la trayectoria, hoy nos hablará de la profesionalización de los operadores del sistema penal adversarial. Bienvenido, doctor querido, muchas gracias por estar con nosotros. El programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como ve, y agradecemos al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí nos debe de estar mirando ya, por este acercamiento con catedráticos, con personalidades de esta trayectoria tan amplia. Gracias por estar con nosotros. Delia, muchas gracias. Gracias por la invitación a ti, al doctor Alejandro Carlos Espinosa, por supuesto. Con mucho gusto para hablar de este tema de la profesionalización de los operadores del sistema adversarial. A tus órdenes, por favor. Pues muchas gracias. Primero, más que nada, ¿por qué sistema penal adversarial? ¿En qué momento le cambian el nombre y qué significa o qué avanza o qué retrocede o qué? Porque a veces no lo entendemos, el adversarial, algunos incluso hasta como que les produce urticaria, les digo yo. Cuéntenos, doctor. Ok, sí, Delia, mira, el tema es que este sistema lo que permite es esa confrontación jurídica argumentativa de los adversarios, digamos, entre la acusación que hace el fiscal y la defensa. Entonces, todas las pruebas tienen que estar cuestionadas. Las pruebas que ofrece el fiscal deben de ser cuestionadas por la defensa, y las pruebas que ofrece la defensa, también el fiscal tiene el derecho de cuestionar las mismas. Entonces, cuando entran a debate, pues hay esa adversarialidad entre ellos. El juez se convierte en adversario. Se convierten en adversarios jurídicos argumentativos. ¿Ok? En cuanto a esa prueba que van a desahogar, y entonces, bueno, el adversario tiene ese derecho de cuestionar la prueba de la parte contraria. Entonces, no se puede incorporar una prueba si ésta no fue debidamente cuestionada, si no fue debidamente también utilizada por la contraparte. Fundamentada, sobre todo también, o ahí no tiene nada que ver. Todo. Sí, por supuesto que debe ser una prueba lícita, tiene que ser una prueba pertinente, tiene que ser una prueba idónea para que la misma, si cumple los requisitos como tal, bueno, pueda ser incorporada al juicio.
¿Cómo se encuentra operando este sistema penal acusatorio o lo que era acusatorio, ahora adversarial en nuestro país? ¿En qué etapa vamos? Porque no lo implementan en el 2008, nos dan 8 años para adecuarnos a él. Ya tiene 3 años y pues ya tratamos de quitarle el nuevo sistema, lo de nuevo ya lo quitamos. Pero, ¿en qué se basa? ¿Qué tiene? Este sistema, creo que lo que quedó trunca fue la consolidación del mismo. De 2008 a 2016 viene el tema de la implementación a través de la CETEC, la Secretaría Técnica de órgano de implementación. Sí. Entonces, sí logra la CETEC hacer esa implementación en todo el país, que cerró precisamente el 18 de junio de 2016. Pero faltó la etapa de la consolidación. Esa es la etapa que falta por revisar, pero sobre todo por atender y por cumplir, para que este sistema pueda ser más útil a la sociedad, porque es un sistema que dentro de la política criminal dictada en ese momento por el gobierno en turno, bueno, consideró que es un sistema más transparente, que es un sistema pues menos corrupto, más público, y donde la parte escrita, que era incluso, digamos, hasta oculta en el sistema anterior, bueno, pues se va perdiendo totalmente y ahora todo se hace a través de la oralidad. Entonces, los operadores, sobre todo el fiscal, el asesor jurídico, la defensa, deben de incorporar las pruebas, todo a través de la oralidad. Esa parte técnica de la oralidad, pues va a permitir que sea más transparente y que realmente se incorpore la información que fue debatida en juicio y que pueda gozar de credibilidad. Doctor, ¿hasta dónde influye o hasta dónde, ustedes que están en la praxis, usted como abogado postulante, hasta dónde también el escribir o reacomodar un nuevo sistema, pudieran decir algunos, incluso desde la comodidad de la academia o de un escritorio, para traspolárselo a ustedes, que son los que están adentro, hasta dónde ayudó o hasta dónde queda este pequeño vacío del que nos hablaba en un principio, como que algo le faltó? Ustedes que están en la práctica diaria. Sí, digo, faltan muchas cosas. Se habla a veces de que es un sistema de la puerta giratoria, de que entra el delincuente y sale al segundo día, al tercer día o dentro del auto de término constitucional. Y yo siempre he dicho, el sistema o las reglas de este sistema procesal no están mal. Probablemente creo que lo que está pasando es que algunos no conocen debidamente estas reglas, y hablo de algunos dentro de los operadores, ya sea el Ministerio Público, ya sea la defensa, o incluso nos ha tocado en la praxis que a veces hasta los jueces tampoco conocen las reglas de este sistema. Entonces, cuando no se hace una investigación técnica, una investigación científica, y se copian del modelo anterior de cómo integrar una carpeta de investigación, pues va a adolecer de esa técnica, de esos datos técnicos o de esa metodología de investigación que este sistema te exige precisamente para que sea transparente, para que la prueba sea legal, sea idónea, sea pertinente. Y entonces, cuando falla dentro de la investigación la aplicación de estas técnicas, entonces, bueno, pues la defensa se da cuenta que la fiscalía no cumple con las técnicas debidas, con una buena cadena de custodia, cuando se trate de alguna recolección de indicios, o cuando se trate incluso de una investigación, no necesariamente de un área de flagrancia, pero si no se aplica la metodología que obliga a este sistema, entonces la defensa pues va a atacar esa falta de técnica del Ministerio Público, esa deficiencia, y es ahí donde obtiene muchas veces el auto de no vinculación a proceso de su cliente, y de ahí el término de este sistema de la puerta giratoria, ¿no? Que entra pero que sale de manera inmediata. Yo creo que cuando el Ministerio Público hace una investigación legal, una investigación que cumple con todos los requisitos, no hay por qué llamarle a este sistema de la puerta giratoria. Entonces, en esa consolidación habrá que revisar qué es lo que hace falta, si todavía falta profesionalización, si falta capacitación, o qué es lo que está pasando, del por qué
consideran algunos que el sistema acusatorio adversarial esté fallando. Refiero, el sistema procesal no está fallando. Están fallando quienes lo están implementando. Están fallando los operadores, es correcto. Así es, porque ahí va la pregunta, entre que las leyes son interpretativas, nuestras leyes, y de acuerdo a quien las está acomodando, quien las está revisando en ese momento para emitir una sentencia, pues parece difieren los criterios incluso de entidad federativa a otra, ¿no? Precisamente por eso. Pero esta parte donde nos habla de el indebido proceso, la mala integración de un expediente, sigue prevaleciendo, sigue ocurriendo que precisamente por esa cuestión se dejen o se utilice o se diga que está esta puerta giratoria en nuestro sistema. Sigue ocurriendo, nos damos cuenta en varios de los asuntos que atendemos como abogado postulante, que hay una deficiencia bastante grande de parte a veces de las fiscalías estatales en cuanto a una debida integración. Pero creo que también las autoridades, llámense los fiscales o procuradores todavía en algunos lugares, están poniendo ese énfasis en una buena preparación, en una debida profesionalización y están vigilando el comportamiento de los fiscales en cuanto a la debida integración. Sí nos adolecemos precisamente todavía de esa falta de pericia, de capacitación de algunos operadores jurídicos. ¿Qué pasa? Nos hemos percatado que muchas veces en los ministerios públicos ni siquiera se ponen de acuerdo en el mismo ministerio con su policía de investigación. Los criterios difieren y no se entrelaza esta comunicación que debiera haber, empezando por ellos mismos, en un organismo. Hablamos de una alcaldía, hablamos de la Ciudad de México, y ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y parece que sigue estos encontronazos continuos entre no es como tú quieres, y es como yo quiero, y allá abajo, que casi siempre de policía de investigación lo tienen allá en las galeras, y estos pleitos en que no te anoté bien, no hiciste bien esto, y eso es continuo. ¿Qué está pasando que no se logran integrar en un mismo sistema de justicia penal y parece que pertenecieran a otro organismo? Sí, claro. Mira, debe haber una armonía entre el Ministerio Público, los policías y los peritos. El Ministerio Público, de acuerdo a las facultades de la Constitución, es quien dirige la investigación. Pero para ello el Ministerio Público debe hacer una reunión con los peritos de la materia de que se trate, del caso en específico, con los policías, que son los expertos en técnicas de investigación, que bueno, se supone que deben de tener esa preparación para saber investigar. Y el perito también, en conjunto con el Ministerio Público, bueno, deben de platicar cada uno de los casos, porque cada caso se tiene que investigar de acuerdo a su peculiaridad, de acuerdo a lo que el mismo caso nos arroje de la información, de los datos, y bueno, tiene que haber esa tríada de diálogo, de armonía en una investigación. Cuando no hay esa tríada, cuando esa tríada no está debidamente armonizada, no está de acuerdo, pues ya empezamos entonces a tener un indicio de probablemente una mala integración de una carpeta. Y entonces, si con esa carpeta mal integrada llegas a formular una imputación en una audiencia inicial y la defensa lo advierte, entonces la defensa pues va a atacar todas esas debilidades técnicas del fiscal que no se apoyó debidamente con una buena investigación por parte del policía o por parte de los peritos y va a obtener un auto de no vinculación a proceso a favor de su cliente. Y otra vez estaría la crítica de la puerta giratoria. Entonces, creo que hay capacidad por parte de las fiscalías de poder integrar debidamente las carpetas de investigación y evitar que la puerta se vuelva giratoria. Doctor querido, en esta teoría de que cada caso se tuvieran que sentar a equilibrar y analizar y llegar a un consenso, esta triada que nos menciona, y le digo en teoría y lo entrecomillo, porque pareciera que el sistema, hablando de ministerios públicos,
está rebasado. ¿Hay suficientes? Porque de repente nos damos cuenta, o muchos se quejan, y por eso también hay muchos de los auxiliares apoyando, porque son demasiados los casos que llegan a cada ministerio público. Por ende, entendemos que si se pusieran a revisar uno por uno en la tríada que nos maneja, pues sería una misión casi imposible. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se escalafonan? ¿Cómo los acomodan, por decirlo de una forma, en la importancia para poder analizar cada uno? Sí, es entendible que muchas veces para muchos ministerios públicos es muy difícil tener que hacer un análisis de todos y cada uno de los asuntos que llegan. Pero también si no se hace un buen análisis, pues tampoco se hará una buena investigación. Así es. Y si no hay una buena investigación, pues vamos a obtener sentencias absolutorias y estamos en la puerta giratoria y estamos generando impunidad. Entonces yo creo que cada fiscalía estatal debe de analizar cuál es el requerimiento del capital humano para efectos de poder estar en las condiciones de prestar un debido servicio de procuración de justicia. Entonces, me parece, digo, muy bueno tu comentario, y cada una de estas fiscalías tiene que estar revisando, a ver, cuál es el índice delictivo que tengo, no sé, en los estados por regiones, ¿ok?, por zonas, y atendiendo a ello, bueno, sabemos que si en algún lugar tengo arriba de 100, 200 o 300 o 500 denuncias por mes, bueno, pues cuál es el personal que yo requiero, la cantidad de personas, como ministerios públicos, auxiliares, peritos, policías, para poder atender esta demanda. Pero si no estamos cumpliendo desde ahí como autoridades con el número suficientes de fiscales o ministerios públicos, de policías, de peritos, pues bueno, ahí está la deficiencia en la investigación de los delitos y ahí estará la deficiencia en la procuración de justicia. Y entonces eso nos va a llevar indiscutiblemente a crear pues un gran margen de impunidad y otra vez un gran reclamo social. Mencionaba hace ratito y ahorita lo repite, impunidad. Por ahí uno de los grandes maestros, Agustín Franco Cebada, tenía una frase que yo hace tiempo la escuché. El litigante tiene la llave para abrir y dar acceso a la corrupción o cerrarle la puerta. ¿Hasta dónde también ustedes como litigantes, como postulantes, en estos encontronazos que a veces les toca tener con el Ministerio Público y a veces ni siquiera con el Ministerio, con los auxiliares, que le digo que a veces la corrupción empieza por ahí, ¿no? A veces el Ministerio Público no se da cuenta de lo que sus auxiliares están diciendo. ¿Hasta dónde es cierta esta frase y hasta dónde ustedes como postulantes admiten o adquieren esa responsabilidad sobre impunidad y corrupción? Yo creo que no nada más el litigante. Me parece que por lo menos siempre tiene que haber dos personas, ¿no? El que ofrece y el que recibe. Así es. O el que pide, ¿ok? Porque, y el que da, exactamente. Entonces no nada más puede ser el litigante el que tiene la llave. La llave la tiene cualquiera de los operadores. La puede tener el fiscal si es él el que le está pidiendo al litigante. Así es. La puede tener el juez si es él quien le está pidiendo al litigante. Entonces no coincido tanto con la frase que es el litigante. O sea, creo que aquí hay algo muy importante. Mira, yo soy miembro de, como bien lo anunciaste, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del INCAM. Soy subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal y el INCAM siempre ha hecho un pronunciamiento por la colegiación de los abogados. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a regular cuestiones de ética, te va a regular cuestiones de conocimiento, te va a regular cuestiones de profesionalización. Yo creo que parte de la corrupción, Delia, viene dentro de la ignorancia del conocimiento jurídico especializado. O sea, si yo como penalista no conozco el derecho penal y soy litigante, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues entonces vas y buscas al otro operador jurídico para hacerle un ofrecimiento económico porque no tienes la capacidad técnica de poder hacer los mejores argumentos en contra de la fiscalía, si ves que hay una indebida integración de la carpeta de investigación. Pero creo que cuando tienes ese conocimiento no tienes necesidad de estar generando corrupción, ¿de acuerdo? O aunque el Ministerio Público o el juez te pidiera
alguna cantidad de dinero, no tienes por qué estarle dando. Primero por un tema de ética, Así ¿de es. acuerdo? Primero, valores, porque además tenemos a nuestros hijos, hay que educarlos, hay que enseñarlos y hay que darles los mejores valores. Y segundo, bueno, pues tus conocimientos no te deben permitir actuar de esa manera. Así es. Esta es la otra situación, hablando de valores. Yo por aquí traía una pregunta, exactamente esa, y eso dije, bueno, la naturaleza de los valores que están en juego en este nuevo sistema, ¿cuál sería esta? No, es muy importante. Yo creo que para todo en la vida, no nada más para el sistema penal adversarial, o sea, para todo en la vida, desde el momento en que conducimos un vehículo, que no te pases un alto, desde el momento que si te encuentras algún objeto en la calle, pues, lo reportes con el policía o con la persona adecuada. O sea, los valores, pues es parte principal y primordial del ser humano para que se pueda conducir como debe ser en esta sociedad y pueda haber una armonía social. Entonces, por supuesto que ser abogado, pues eres un ser humano y llevas implícito los valores de respeto, de lealtad, de profesionalización, de todos los valores que puedan haber, pero van en ti, deben ser parte de ti. Y eso te lleva precisamente a un buen actuar. Inherentes Son inherentes al ser humano, por supuesto. Digo, hay gente que, porque... ok, pues algunos no los tienen. Así es. Ok, pero no significa que no los deban de tener. Entonces, si no tienes valores, pues también ya estás haciendo una mala praxis. Si tienes mucho conocimiento, pero no tienes valores, pues creo que vamos a caer en el tema de la corrupción indiscutiblemente. Entonces, son un conjunto de factores del ser humano, porque antes de ser abogado eres persona. Así es. Y entonces debes de actuar con ese binomio del ser humano respetuoso y respetable y además del gran profesionista. En esta profesionalización de operadores estamos hablando de todos los operadores, estamos hablando de jueces, de ministerios públicos, de policía de investigación, de los abogados, de todos. ¿Quiénes los integran? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Porque se profesionalizan algunos, se les exige más a algunos, pero a otros pareciera que no. Hace un momento refería cuando a veces los mismos jueces no tienen todo el conocimiento a veces o hay algunos juicios muy especializados sobre tales o cuales temas y si quien va a dictar sentencia, quien va a analizar el caso desde la cúspide de la pirámide no tiene todo el conocimiento, se vicia todo haciendo una espiral descendente, doctor. Sí, digo, todo tiene un efecto, ya sea que el Ministerio Público o la propia policía como primer respondiente no hizo su trabajo de manera correcta, el Ministerio Público no hizo el trabajo de manera correcta, el juez no hizo su trabajo de manera correcta, entonces va a tener un efecto, por supuesto, que puede generar dos cosas. A veces los errores pueden llevar a condenar a un inocente o a liberar a un culpable. Porque también tenemos conocimiento de que hay mucha gente inocente que por errores judiciales o errores en la integración de las carpetas, pues están en la cárcel. Así es. Y es gente que realmente no debe estar en la cárcel. Y hay un buen porcentaje de ese tipo de personas que están sufriendo una condena y que pues es una condena errada totalmente, pero por falta de una buena integración de una carpeta o por falta de una mala interpretación de parte del juzgador, aplicar una sentencia, pero a veces también por falta de una adecuada defensa. ¿Hay estadísticas, doctor, referente a este caso, donde en aquel afán de la prisión preventiva oficiosa todavía hay algunos que están dentro de cárceles sin tener una resolución de sus casos? ¿Todavía hay estadísticas en ese aspecto? Sí, son menores actualmente, pero bueno, todavía hay personas que están siendo procesadas con el anterior sistema y que llevan algunos años y que todavía no se les ha dictado una sentencia. Así es. Sí, en este sistema sí hay un límite hasta de 2 años para efectos de que se pueda dictar una sentencia, si hay una prisión preventiva, y si no, pues se buscarán otros mecanismos para que se pueda llevar el proceso, pero ya no esté en prisión preventiva. ¿No aplicó como retroactivo? En ese aspecto no. Fue más bien, la autoridad únicamente se preocupa por capacitar jueces, por capacitar policías, por capacitar ministerios públicos, pero tampoco hay una capacitación hacia los abogados,
pues el sistema otra vez va a tener alguna, pues alguna de sus bases, digamos, débil y Cojeando. otra vez cojeando, entonces pues no va a haber un buen desempeño para que este sistema tenga mayor efectividad. Entonces creo que debe haber esta armonía entre las autoridades y los abogados en el tema de la profesionalización únicamente. Entonces, respetando a cada uno en sus funciones, Ajá. pero debe haber esa armonía en cuanto a la profesionalización y de que se tenga el conocimiento uniforme para que todos entendamos exactamente cuál es o cómo es este método del proceso penal acusatorio adversarial. Y hablando de colegios de abogados, ¿qué tan importante será la colegiación para el sistema? Bastante importante, me parece. Hay un proyecto ya que tenemos en el INCAM o a través de los colegios de abogados, Ajá. donde precisamente se va a regular pues, el trabajo jurídico, digamos, de los abogados, y donde también nosotros hemos solicitado que para estar colegiado, pues por lo menos debes de aprobar un examen para saber o sí, demostrar que tienes no los conocimientos básicos, los conocimientos suficientes, ¿ok?, para poder desempeñar el cargo o la profesión de litigante, como abogado postulante. Porque encontramos que hay mucha gente que se dedica a engañar a la sociedad, muchos abogados, tratando de pues, cobrar cualquier cantidad de dinero y despreocupándose por falta de valores, por falta de ética, y entonces que a veces son abogados que ni siquiera tienen el conocimiento mínimo del derecho para poder ejercer en cualquiera de las áreas, sea penal, civil, mercantil, fiscal, para poder ejercer esta profesión. Entonces nosotros estamos proponiendo el hecho de la aprobación de un examen, pues de un conocimiento técnico, científico del derecho y más sobre todo especializado al área que el abogado vaya a litigar, y si es aprobado, bueno, entonces puede estar colegiado porque demuestra que tiene los conocimientos suficientes para efectos de poder llevar el ejercicio de la profesión. Y también estamos proponiendo que aquellos abogados que no cumplan o que rompan con la ética del abogado, que encontremos aquellos abogados que se dedican a defraudar a los clientes, también que puedan existir sanciones de suspensión o incluso la propia revocación de la cédula profesional. Porque creo que una cédula profesional se te otorga porque tienes el conocimiento, por lo menos general, del licenciado en Derecho, y después te tienes que especializar. Pero también se te otorga porque, pues, cuando tú haces los estudios, bueno, demuestras que eres un gran ser humano, que tienes valores, que tienes principios, y que ello te va a llevar, cuando haces la protesta como abogado, pues a luchar por la debida aplicación del derecho y por la justicia. Y cuando rompes con esos valores, con esos cánones, entonces, pues, eres sujeto también de alguna aplicación, de alguna sanción, ya sea alguna suspensión o hasta alguna revocación. Porque no podemos permitir que los abogados utilicen el derecho para beneficio propio en perjuicio de la sociedad. El mercenario de algunos pseudoabogados, ¿es de ahí en el momento que se exige que se tenga cédula profesional, incluso de maestría, para poder litigar, para poder representar Pues a te alguien? piden cédula por lo menos de licenciatura, Ajá. de licenciatura en Derecho, pero no garantiza, el hecho de tener una cédula de la licenciatura en Derecho no garantiza que tenga el conocimiento técnico científico para efectos de poder aplicar el derecho en la praxis. Y de ahí esta propuesta de los colegiados. Claro. Es como si fuera una certificación lo que están dando Como desde si colegio para decir sí es quien está ostentándose como tal. Exacto. ¿Hasta dónde también, doctor, hablando de esta situación, los despachos unipersonales, los despachos jurídicos grandes o incluso los corporativos jurídicos, cuál es la diferencia aquí entre uno y otro y en qué ayudaría o pudiera ser colegiado aún siendo de un despacho unipersonal? No, o sea… Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Aquí va a ser colegiado todo aquel que tenga el conocimiento científico del derecho, porque es la única manera en que se aplica en la praxis. Ajá. No hay otra forma de aplicar el derecho más que desde este nivel de conocimiento científico. Entonces, si se tiene, bueno, será colegiado, pero además hay reglas de ética y de comportamiento en el ejercicio de la profesión, en esa colegiación. Y si no se cumplen con esas reglas de ética, entonces también pueden ser sancionados con una suspensión temporal
o incluso, reitero, hasta solicitar una revocación de la cédula profesional, porque sería una persona indigna de portar una cédula profesional haciendo o cometiendo delitos en contra de los propios clientes, o sea, un fraude con una defensa de que sí te voy a resolver y sí me comprometo a darte este resultado, y cuando revisas a veces la carpeta de investigación, pues te das cuenta que el abogado realmente nunca hizo ni siquiera lo básico para una adecuada defensa. Creo que desde ahí estás engañando, estás defraudando a tu cliente, y eso me parece que no puede permitir que sigas con una cédula profesional que utilices para engañar a los clientes, para engañar a la sociedad. No eres digno de portar. Y en perjuicio del Estado, querido mío, porque es una carga más, un recluso más que tiene que mantener el Estado por la ineficiencia de un abogado que solamente sacó provecho. Perdón, pero existe de todo en esta viña del Señor, sobre todo en México. Y lo tenemos que decir con puntualidad, pues, porque es una situación que está pasando en México y que los colegios de abogados nos preocupa que una cantidad de abogados que estén litigando y no tengan ese conocimiento o no tengan la ética del ejercicio profesional, pues creo que no deben de estar ejerciendo como licenciados en Derecho. Por otra parte, hablando de abogados y hablando de este sistema, ¿cómo se defiende a alguien que se sabe que es culpable? Esa pregunta, el grueso de la población no la hacemos porque, y más con juicios mediáticos que vemos, ¿no? Situaciones complicadas, hablando de gente muy encumbrada. Dice, ¿cómo defiendes a alguien que es culpable y cómo puedes buscar burlar o encontrar los vericuetos que quedaron por ahí mal puestos en la justicia de nuestro país? Y al final, toda la información que recabas, ¿qué haces con ella? Ya como abogado, aquí ya le ando preguntando. Sí, Delia, mira, creo que es algo muy sencillo y tiene que ver otra vez con valores. Okay. ¿Por qué? Cuando tú observas alguna carpeta de investigación, tú quieres que haya una debida aplicación del derecho. Ajá. Cuando tú te das cuenta que el Ministerio Público hizo una investigación con todos los requisitos de legalidad, obteniendo los datos de prueba, también con esa legalidad, con esa pertinencia, con esa idoneidad, entonces este sistema te permite que cuando tú analizas que están todos estos datos, medios o pruebas suficientes, idóneos, legales y pertinentes, bueno, pues entonces hay una figura que se llama el procedimiento abreviado. Okay. Y es cuando tú le dices al cliente que, dado que sí hay las pruebas que son contundentes, que son lícitas, que son idóneas, que son pertinentes y que son suficientes para acreditar esa culpabilidad o responsabilidad, bueno, pues entonces utilizas el procedimiento abreviado, que de alguna manera también le trae un gran beneficio al cliente, en donde él acepta la responsabilidad del hecho que le están imputando, y el beneficio es que puede recibir una pena de hasta 2/3 partes de la mínima de la que está establecida en el código. Entonces creo que si hay una pena, pensemos de 10 a 30 años y vas a recibir hasta 2/3 partes de 10, entonces hay un gran beneficio, ¿no? Estaríamos hablando, no sé, de 7 años más o menos, 6 años y tantos, y este beneficio, pues bueno, es parte de lo que tú como abogado le asesoras que en su momento es la mejor opción jurídica. Pero también los abogados somos responsables de vigilar la debida aplicación del derecho, porque tampoco podemos permitir que una mala integración de carpeta de investigación, unas pruebas que son obtenidas de manera ilícita, que no son idóneas o que no son pertinentes o que fueron manipuladas, no podemos permitir tampoco tener un Estado que, a pesar de tener pruebas impertinentes o inidóneas o ilícitas, puedas castigar a una persona, porque ya no estás aplicando el derecho. Ahí entraría la naturaleza de los valores de los abogados. Por supuesto. Entonces decir, oye, pero tampoco vamos a permitir que el Estado esté acusando con pruebas falsas o con pruebas preconstruidas y conseguidas de manera ilícita o con pruebas inidóneas o impertinentes. Entonces creo que también es una función de los abogados de que haya una armonía de la debida aplicación del derecho. Entonces,
Cuando la Fiscalía tiene las pruebas idóneas, cuando tiene estas pruebas lícitas, estas pruebas pertinentes, te digo, bueno, pues entonces hacemos un análisis y tenemos el procedimiento abreviado. Pero cuando advertimos que la Fiscalía ha manipulado pruebas, cuando la Fiscalía no ha cumplido con esos requisitos técnicos del manejo de la evidencia o de la obtención de la evidencia, bueno, tampoco podemos permitir que el Estado pueda acusar a alguien o condenar a alguien con pruebas manipuladas, porque creo que los primeros, que también considero que no nada más, todos debemos de respetar el derecho, y las autoridades también tienen que respetar el derecho para efectos de que puedan cumplir sus funciones y puedan solicitar las penas que consideren dependiendo del delito de que se trate. Así es. Y hablando de esta figura del juicio abreviado, yo creo que sería para un programa casi especial, ¿no? Porque no es tan conocido, digo, queremos que el público en general lo conozca y sería muy interesante. Ya lo vamos a comprometer aquí al doctor para que nos hable sobre ese tema, porque no es tan conocido, y necesitaríamos así de pe a pa, pasito a pasito, para analizarlo a fondo y que conozcan de qué se trata y en qué ocasiones se concede, ¿no? Porque no es siempre. Por aquí tenemos saludos, nuestro querido Edgar Durán, como siempre, que es nuestro fan destacado, déjenme presumirles, todos los días desde Texas nos está mirando y manda saludos. La doctora Almadelia Canseco Guzmán, saludos para el invitado, le manda muchas saludos, gracias, igualmente. Abrazos a todo el equipo de INADEG. Antonio Basaldúa Vinceso manda saludos cordiales y Luis Ángel Aguilar Hernández manda saludos y dice, ¿cuándo un sistema está corrompido? Esa es su pregunta. Ok, bueno, creo que podemos advertir cuando se genera demasiada impunidad. Ajá. Entonces te vas dando cuenta que ahora al revés, a pesar de que hay pruebas idóneas, a pesar de que hay pruebas obtenidas lícitamente, aún así los delincuentes obtienen su libertad, ¿no? Entonces creo que cuando no das esos resultados en un alto porcentaje de la debida aplicación del derecho, de hacer justicia hacia la víctima, ajá, pues te estás dando cuenta si está o no está corrompido. Entonces, cuando hay una sensación por parte de la sociedad, una confianza en las autoridades de que te van a atender debidamente, de que van a aplicar el derecho debidamente, de que harán una buena y debida integración de una carpeta de investigación recabando los datos de prueba o medios de prueba, de que habrá un buen desahogo de pruebas, yo creo que la sociedad es quien tiene el termómetro respecto de que el sistema penal sea corrupto o sea un sistema penal confiable. Sistema penal corrupto, sistema penal confiable. ¿Hasta dónde en nuestro país, sabemos que la corrupción impera en todo el planeta, querido mío, pero hasta dónde en nuestro país el sistema penal también se ha visto entrelazado o inmiscuido con el sistema político de nuestro país? ¿Hasta dónde lo contamina o influye negativamente en nuestro sistema penal la situación política que permea y que muchas veces por eso la percepción de los individuos de a pie es de que está corrompido, porque vemos precisamente que quedan impunes muchas cuestiones que a ojos vistos, y nada más es sumar 2 más 2, algo está pasando, algo huele mal por ahí. Sí, yo no sé si sea un tema político, creo que es más bien un tema jurídico, repito, de una indebida aplicación del derecho, ya sea por desconocimiento de los operadores o ya sea por un acto de corrupción de los operadores. Entonces, no creo que haya un dictado político de vamos a corromper el sistema, ajá, sino que más bien los operadores son aquellos que llegan a corromper el sistema. Entonces es un tema más de una indebida aplicación del derecho o de una corrupción en la aplicación del derecho. En la práctica vemos esta situación donde ministerios públicos o donde personas que están dentro del Poder Judicial pareciera que suena feo, suena fuerte, pero agachan la cabeza ante el poder político de alguien, porque lo vemos en las calles, lo vemos ahora en las redes sociales, donde tal diputado se ostenta y no importa que vaya pasado de copas, ningunea y les mienta la madre a todos los policías enfrente, sabido, y por haber, que es un hijo de vecino lo hace y lo agarran y lo tiran al suelo y lo suben a la patrulla. Por esto le decía yo, ¿hasta dónde cuando el poder político está detrás
vemos diputados, vemos senadoras, hemos visto mujeres, o sea, de todo, o yo soy el hijo de, y a mí respétame. Esa situación que permea en nuestro país y que pareciera que ellos se sienten en otra burbuja a comparación del grueso de la población y que el Poder Judicial lo permite. ¿Por qué sucede eso? No es que se permita. Mira, yo creo el derecho no distingue estatus sociales, económicos, de cargos públicos, políticos, ¿no? Yo creo que cuando el operador, en este caso, ya sea el fiscal, ya sea el policía, ya sea el juez, tiene los datos suficientes probatorios para enjuiciar a una persona, pues aquí no hay que medir quién eres, claro, sino qué tengo para poder demostrar tu culpabilidad o responsabilidad penal. Entonces, no creo que sea un tema de poder político, a menos que el operador del servidor público lo permita, ¿ok? Pero el derecho no te da ese margen de decir, bueno, pues clasifica o no apliques el derecho en este caso. Acabamos de ver ayer o escuchar alguna detención de un abogado de alto renombre, prominente, y bueno, desconozco debidamente la acusación, pero ya él demostrará si realmente es inocente o la fiscalía demostrará si tiene todos los datos probatorios para demostrar su responsabilidad. Entonces, nos estamos dando cuenta con esto que no hay ningún estatus económico, jurídico o político como para decir que no te puede aplicar el derecho. El derecho no hace distinción de clase social, económica, cultural o política. El derecho se aplica cuando se tienen los medios, repito, lícitos, pertinentes e idóneos, medios probatorios para demostrar la responsabilidad de una persona. La probatoriedad sobre todo, el tener todos los argumentos necesarios y hacer la integración de los casos para que el debido proceso no se vayan abajo. Sergio Cuen Sandoval, gracias, buenas tardes. Sergio, también dar a conocer al público los mecanismos alternativos en materia penal. Ok, hay un gran amigo especialista en mecanismos alternativos, el maestro Adrián Franco, que si gustan, haré llegar de parte de ustedes la invitación para que él como especialista en esta área pueda venir a compartirles toda su experiencia y conocimiento en la materia. Adrián Franco Cebada. Por supuesto. Maestro querido, si tenemos por ahí, andamos esperando su agenda y vaya que sí, especialistas en las materias y ahora ya lo va a comprometer aquí. Y Adrián, te ofrezco una disculpa por este compromiso sin haberte pedido tu anuencia. No, pero sabemos que el doctor es una persona que le encanta compartir toda su experiencia y su sapiencia con los demás y ya habrá oportunidad, pero ahorita lo vamos a comprometer más con el doctor Albertico. Luis Ángel Aguilar Hernández, uno sale de la universidad con ética, nos dice. No sé qué, no sé si le faltó un poquito más, pues uno sale de la universidad con ética. ¿Qué nos pretende decir? ¿Que quizá en el trayecto o ya después el sistema nos corrompe o qué pasa, doctor? Mira, yo creo que nadie te corrompe, te corrompes tú mismo. Okay. O sea, en el ejercicio profesional, mientras tú tengas tus valores, tu ética, no puedes permitir que alguien te corrompa. Entonces, como aquel que dice, es que yo no lo quería hacer, pero me dijeron que lo hiciera. Pues entonces no tienes un autocontrol en ti como para poder llevar el ejercicio profesional como debe ser. Tu servidor, digo, ya tantos años, fui procurador en el Estado de Guerrero, tuvimos un gran trabajo. Una amplia trayectoria. Una amplia trayectoria, estoy trabajando como representante de la Conferencia de Procuradores de los Estados del Oeste de Estados Unidos, estoy en la Comisión de Derecho Penal, litigo y bueno, pues mis valores, mi ética están siempre. Entonces, no es el sistema el que te corrompes tú si quieres. Por ahí escuchábamos a algunos políticos decir, si me bajan el sueldo voy a robar. No me obligan a robar, decía un político poblano por ahí. De ninguna manera. Lo mismo decían algunos jueces. O sea, necesitamos ganar 600,000 pesos para no robar o no corromperme. Digo, por ahí está
hablando de hazañas y de abogados penalistas y de memorias de abogados penalistas, alguien muy renombrado que en algún momento un litigante le ofrece dinero y el juez lo escupe a la cara, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a ofrecerme dinero? Claro. Hay de todo. Se ha radicalizado hasta cierto punto, o se ha polarizado la justicia entre quienes y quienes no, porque también está el coyotaje que vemos afuera de juzgados y de ministerios y demás. ¿Cómo lidiar con esa parte? Precisamente con el tema de la colegiación, lo que te decíamos, que realmente estén no coyotes afuera de los reclusorios, afuera de las agencias del Ministerio Público, sino que estén los abogados que hayan cumplido con este requisito para estar colegiados y que siempre respondan al tema ético, al tema profesional, al tema del conocimiento y que presten sus servicios. Digo, incluso habrá cursos de ética profesional para que sepan los que no la tengan de cómo conducirse éticamente en el debido ejercicio profesional con respeto a los clientes, con respeto a tu contraparte, con respeto a la autoridad judicial y donde realmente haya un debate dialéctico, un debate argumentativo y donde sepas que cuando vas a llegar a un juicio oral no vas a llegar porque quiero ver qué pasa, es porque sabes que tienes un alto porcentaje de ganar el asunto después de tu análisis dogmático, técnico, científico del caso y con ello entonces poder llevar un debido juicio oral y tratar de obtener una buena sentencia favorable. Pero debes de haber hecho previamente un debido análisis, repito, técnico, científico y dogmático del caso para saber si realmente te vas a ir a un juicio oral. Y cuando te das cuenta que no, les decía hace rato, bueno, pues hay otras formas anticipadas de terminación del proceso cuando la ley lo permite, dependiendo del tipo de delito. Tenemos los acuerdos reparatorios, tenemos la suspensión condicional a proceso y tenemos el procedimiento abreviado. Hablando de los sistemas alternativos que nos mencionaban, nos preguntaban un poquito. Estos son formas anticipadas. Ajá, Allá anticipadas. tenemos la mediación, la conciliación en estos mecanismos alternativos, del cual quiero que Adrián, como un gran experto en esa área, nos venga a compartir también su experiencia. Pues excelente, doctor querido. Hay esta forma, esta manera de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál sería en esencia de la materia penal adversarial? Ok, sí, te refiero de que desde el inicio este sistema, te permite, por ejemplo, que tú como abogado puedas generar tu propia prueba, puedas hacer entrevistas a los testigos y bueno, pues después la vas a agregar a la carpeta o viene una etapa de descubrimiento probatorio y tienes que compartirle a tu contraparte para que tu contraparte también tenga ese derecho de poder refutar la prueba, ¿ok? De poder discutir la prueba, de poder cuestionar, que yo creo que es el término correcto, de poder cuestionar la prueba. Ahí está la adversarialidad. Y además, donde pues ya por ejemplo en un juicio oral, bueno, pues tienen las partes el mismo derecho de un alegato de apertura, de interrogar, de contrainterrogar, ¿ok? Cada una de las pruebas que se vayan desahogando y cierran también las partes con su alegato de clausura. Entonces, tienen los mismos derechos, te repito, tu alegato de clausura, tu interrogatorio directo, tu contrainterrogatorio, las objeciones, las técnicas de apoyo de memoria, la técnica de superación de contradicción, la técnica de demostrar contradicción, la técnica de cómo incorporar las pruebas documentales, cómo incorporar las pruebas materiales, cómo apoyarte con prueba demostrativa y al final un buen alegato de clausura desde un punto de vista argumentativo para efectos de poder persuadir, pero sobre todo convencer al juez. Hablando de operadores del sistema penal, hablando de abogados, ¿hasta dónde también esto de forma individual, ya a veces saliendo de la maestría, a veces ya saliendo incluso del doctorado, postdoctorado, el seguir preparándose con diplomados, con cursos y demás? Con este sistema, con esta evolución que tenemos día a día de nuestras leyes en el mundo jurídico, la preparación de los abogados, ¿qué tan importante es? Híjole, la preparación de los abogados es como el oxígeno para el ser humano. Es necesaria y es permanente. Entonces no puedes dejar de prepararte nunca. ¿Por qué? Porque bueno, pues el conocimiento se va generando día a día, hay diversas formas de comportamiento del ser humano, eso amerita alguna regulación diversa, entonces vienen nuevos tipos penales, vienen nuevos delitos,
esta forma ahora del proceso adversarial del que hablamos, o acusatorio adversarial, que implica el conocimiento técnico de cómo se lleva una investigación inicial, cómo se desarrolla debidamente la una metodología, audiencia inicial, la metodología y las técnicas que debes de aplicar en las audiencias, porque la metodología de este sistema precisamente es a través de audiencias. Y entonces debes de tener los conocimientos técnicos de cómo desarrollar cada una de estas audiencias. En una audiencia inicial, cuando se hace una solicitud de duplicidad de término para el ofrecimiento de pruebas, bueno, pues haces un mini juicio oral, porque se aplican las reglas del juicio oral en esta duplicidad de término, cuando desahogas las pruebas, alguna pericial, algún interrogatorio, la incorporación de alguna prueba documental, alguna prueba material. Entonces debes de tener ese conocimiento de... Y dominarlo. Dominarlo, no totalmente. No, las técnicas de cómo elaborar las preguntas en un interrogatorio directo, que son distintas al contrainterrogatorio, un interrogatorio directo avanzado, un contrainterrogatorio directo avanzado. O el recontrainterrogatorio. Entonces tienes que aprender esas técnicas y bueno, nunca debes dejar de prepararte, nunca debes dejar de leer. El solo hecho de tener frente a ti una carpeta de investigación, pues bueno, implica la lectura completa de esa carpeta. Y lectura de comprensión. El primer requisito para un abogado es tener el conocimiento pleno de los hechos. Así es. Para saber exactamente cómo voy a cuestionar las pruebas de mi contraparte y cómo voy a ofertar mis pruebas, cómo voy a hacer un interrogatorio y qué preguntas haré a mis testigos, a mis peritos, porque exactamente o de manera objetiva qué quiero acreditar o qué quiero desacreditar con un contrainterrogatorio. Entonces, incluso en qué orden deben de ir cada uno. Exacto, o sea, cómo quieres generar un impacto en el juzgador. Entonces, estableces un orden, al inicio un gran impacto, las pruebas que no causen tanto impacto más o menos pues en el intermedio del desahogo, y cierras también con una prueba de mayor impacto para que el juez se quede con ese conocimiento último que haya impactado, que haya causado en él pues algún convencimiento, ¿no? Por aquí el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que le mandamos un saludo, está presente. Saludos, por ahí doctor. A través de la cámara nos acompaña. Va mi aprecio para el distinguido abogado Albertico. ¿Le puede preguntar sobre la importancia de la litigación estratégica? Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto, mi querido Alejandro, y gracias por tu pregunta. Claro que sí. A ver, el abogado debe de tener, por supuesto, por eso dije hace rato, un conocimiento amplio, técnico, científico y dogmático. Ajá. La dogmática penal o las ciencias penales tienen un método que es el método dogmático. Ajá. Y la dogmática precisamente nos da las reglas que se deben de aplicar en cada uno de los temas a tratar. Por ejemplo, el derecho penal, que está integrado de manera general, digamos, por 6 teorías: la teoría de la ley, la teoría del delito, la teoría de la autoría y participación, la teoría de la tentativa, del concurso de delito, del concurso de leyes y las consecuencias jurídicas del delito. Estos son los métodos para efectos de analizar un hecho. Ajá. Yo tengo que ver el contenido de esos hechos, ver exactamente en qué tipo penal se pueden adecuar, y tengo una metodología que me da la dogmática penal, que es la teoría del delito. Esta teoría del delito me dices, bueno, el delito tiene 4 elementos que tienes que analizar respecto de los hechos para ver si hay esa adecuación. Entonces tienes una conducta, esta conducta debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. Esta conducta puede ser de acción, puede ser de omisión simple o de comisión por omisión. Luego, cuando te vas al análisis de la tipicidad de los elementos del tipo, que son objetivos, subjetivos, normativos, los objetivos analizas la conducta, el resultado, el nexo de causalidad, si hay una afectación al bien jurídico tutelado, el objeto material, los medios comisivos, la calidad del sujeto activo, pasivo, si lo requiere el tipo, y las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, si lo requiere. Te vas a analizar en los elementos subjetivos si hay dolo directo, eventual,
si hay una culpa con representación, sin representación, o un elemento específico diverso del dolo, un fin, un ánimo, unas sabiendas o propósito, y los elementos normativos del propio tipo, que son juicios de valoración cultural o jurídica. Entonces, bajo esta metodología, te vas analizando para que puedas generar una estrategia posteriormente en tu proceso. Y entonces, toda esta parte dogmática se va a materializar en el proceso. El proceso no puede existir sin la aplicación de la parte dogmática o sustantiva. Entonces, ¿dónde se materializa la dogmática penal? En el proceso. Ahora tenemos que conocer las reglas del proceso. Derivado de todo este conocimiento, armas una estrategia que te va a llevar a determinar, ahora sí, me voy a ir a un juicio oral, voy por un procedimiento abreviado, voy a una suspensión condicional o voy a un acuerdo reparatorio. Y si me voy a un juicio oral, es que después de este análisis de los hechos, de la ley y de las pruebas que tengo, considero que puedo tener un buen resultado aplicando debidamente y conociendo las técnicas de litigación oral, que te dije hace rato, un buen interrogatorio, cómo estructurar una pregunta que no sea objetable, un buen contrainterrogatorio, las objeciones siempre que sean procedentes, y hay muchísimos casos, a veces hay confusión de que las objeciones van únicamente a la pregunta, no, también van a la respuesta, van a la actuación de mi contraparte, van a la falta de incorporación debida de una prueba si no se han sentado las bases, van cuando una prueba ha sido obtenida violando derechos fundamentales. O sea, hay muchas maneras de cómo aplicar esta técnica de las objeciones, y bueno, además del conocimiento, repito, de cómo apoyar memoria debidamente, cómo superar contradicción, cómo evidenciar contradicción y cómo incorporar las pruebas, y un alegato de apertura argumentativo y persuasivo. Así es, queridos amigos. Por aquí nos dice Josué Magdaleno García, gracias por esos temas de gran interés. Pues la recomendación, querido Josué, es que este párrafo último que nos acaba de dar ahorita el doctor, vaya que vale la pena retomarlo, escribirlo y analizarlo, porque es el ABC precisamente de un juicio y de cómo integrar y cómo hacer y cómo crear una estrategia, que era la pregunta que lanzaba el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Sergio Cuen Sandoval, ¿qué tan importante es la enseñanza de derecho cuando ahora se pretende capacitar una persona en 3 años y antes eran 5 y con tesis y examen profesional? Bueno, creo que la enseñanza debe ser siempre buscando el objetivo de una buena profesionalización. Nos dice, perdón querido que lo interrumpa, nos dice, ahora parece buscar cantidad y no calidad en los abogados. Yo no sé, y no quiero hacer un comentario más allá, sí, de que la educación se haya pues llevado más al tema económico en lugar de a una debida profesionalización. Cabe también en nosotros, repito, el mantenernos preparándonos todos los días, el estudio constante, la actualización, la profesionalización permanente, y esto nos va a llevar poco a poco, bueno, a que tu acervo jurídico, tu acervo cultural sea pues lo suficiente para poder ejercer la abogacía en este tema del derecho, ¿no? El derecho penal, civil, laboral, la materia que cada uno le plazca litigar. La deontología del postulante, querido amigo, ¿qué tan importante es? No, por supuesto, total. Platíquenos un poquito. Totalmente de gran importancia, porque bueno, pues tiene que ver con todo la formación del abogado en cuanto desde el conocimiento, desde la ética, desde el profesionalismo, desde la responsabilidad, la disciplina. Los mexicanos a veces no tenemos esta cuestión de disciplina, no tenemos, a veces no hacemos una programación de nuestros actos de vida, entonces todo nos va a llevar a un requerimiento para un debido ejercicio profesional. Si no contamos con todos estos factores, pues no vamos a desarrollar el ejercicio de la abogacía de manera correcta, y si el ejercicio de la abogacía no se ejerce de tal forma, pues entonces vamos a caer otra vez en un sistema de corruptelas, en un sistema inoperante que nos va a llevar otra vez pues a una crítica social, a una desconfianza social que no nos va a permitir también que este país crezca, que este país desarrolle. Sabemos que la debida aplicación del derecho
genera certidumbre en la sociedad, genera certidumbre en los empresarios, en los inversionistas, en el turismo, y entonces cuando tenemos una debida aplicación del derecho, pues bueno, es un país con mayor desarrollo. La debida aplicación del derecho tiene que ver incluso directamente con el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver? ¿Por qué? Porque cuando hay confianza en la aplicación de las leyes y de este derecho, pues los inversionistas vienen con mucho gusto, los turistas vienen porque saben que hay seguridad, pues, o se aplica el derecho correctamente, hay justicia, nos vuelve hay todo. Un país confiable. Exacto. Nos vamos hacia dar esa vista al mundo de un país confiable, un país de inversiones, un país donde se puede crecer, un país donde podemos salir todos adelante. Ya para cerrar, querido doctor, ¿qué se necesitaría o qué faltaría, qué haríamos para que funcione correctamente este nuevo sistema? O ya queremos que sea el nuevo, este sistema penal adversarial. Ok, y cierro con lo que empezamos en el tema de la consolidación. Perfecto. La autoridad está comprometida y bueno, es parte de su responsabilidad de seguir revisando qué es lo que hace falta, dónde quedaron algunos huecos en cuanto al debido funcionamiento de este sistema acusatorio. Entonces tiene que buscar a los operadores para determinar en qué está fallando el sistema. Creo que hay pues muchas aristas al descubierto de dónde está la falla, en esa falta de profesionalización, en esa falta de capacitación, en esa vigilancia del cumplimiento de la debida aplicación del derecho, también revisar el trabajo de los fiscales, revisar el trabajo de los ministerios públicos, revisar el trabajo de los peritos, revisar el trabajo de los policías, revisar el trabajo de los jueces y sin duda revisar el trabajo de los abogados. Entonces, la autocrítica en todas las vertientes. En todas las vertientes, con todos los operadores, pero se debe estar muy cerca de los operadores con una vigilancia permanente para efectos de encontrar esas fallas y corregirlas, ya sean los abogados, sean los fiscales, sean los policías, sean los peritos, sean los jueces, todo aquel operador dentro del sistema penal. Evidenciar las fallas, querido. Evidenciar las fallas, pero sobre todo además de evidenciarlas o no evidenciarlas, el tema de corregirlas. O sea, evidenciarlas para corregirlas. Por supuesto, o sea, el punto aquí es cómo funcionamos mejor todos. Los abogados, reitero, el ilustre y nacional Colegio de Abogados viene empujando esa colegiación para que los abogados que realmente presten los servicios profesionales tengan esa capacidad jurídica, pero también lleven implícita esa ética del comportamiento del abogado en la prestación de los servicios profesionales, y también debe de ser para los ministerios públicos y para los jueces, para los policías y los peritos y todos aquellos operadores. Entonces, también se están proponiendo sanciones para todos aquellos abogados que no cumplan con estos requisitos, sobre todo éticos, porque si ya están colegiados, es que por lo menos tienen ese conocimiento científico del derecho, pero que cumplan con el respeto a la profesión y la ética del ejercicio profesional. Por aquí Xochitl Guadalupe Minuto Piña nos dice: cierto, ya cualquier escuela te forma como abogado, cuando anteriormente había todo un protocolo académico, ahora ya se titulan por promedio o por supuesta experiencia laboral, y en ocasiones no cuentan con dicha experiencia profesional, pues ni redactar saben. Queridísima Xochitl, uno de las premisas del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico precisamente es este tema que tú manejas, el formar profesionales amplios, con amplia experiencia, que la práctica también sea parte de la formación académica, pero sobre todo el formar seres humanos, porque puede ser un profesional excelente, pero si el ser humano dista mucho, no abona a la sociedad lo que necesitan los operadores. Exactamente, parece que algunas instituciones se crearon más con una finalidad comercial que con una finalidad de formar verdaderos profesionistas para el ejercicio del derecho. Sergio Cuen Sandoval, ¿qué importancia tiene el conocimiento del idioma español en el avance del sistema acusatorio? No, pues totalmente, tenemos nosotros, cuando hacemos estos juicios de valoración cultural, bueno, pues tienes que conocer tener un amplio bagaje cultural, vocabulario amplio. Exacto,
un lenguaje literario, un lenguaje sencillo, literario, no corriente, La no importancia ofensivo, de no la agresivo. lectura en los abogados, Por la supuesto. cultura. Nos hemos dado cuenta en la praxis que a veces los abogados en las audiencias, en lugar de hacer argumentos, lo que hacen son cuestiones de denostación para su contraparte. Y creen, Es un chisme de vecindad. como un chisme de vecindad. Y entonces ahí te das cuenta de la falta de lenguaje, de la falta de cultura, de la falta de conocimiento, de que no sabe estructurar un argumento pertinente y hace pues más comentarios impertinentes, como bien lo refieres, que no te llevan a nada. Y que entonces pues ese desconocimiento cultural, general o jurídico, bueno, pues no te va a permitir desempeñar el buen ejercicio y el debido ejercicio profesional. Queridos amigos, como agua se nos fue, de hecho nos colgamos un poquitico, pero vaya que vale la pena. Agradecemos infinitamente porque están todos ustedes, es de los más comentados. Vaya, gracias. querido doctor, de verdad, felicidades. Gracias. De todo corazón, porque el tema les interesó tanto. Regularmente nos miran y sabemos que ahí están porque sabemos quiénes están mirando, pero no comentan tanto. Y hoy se apasionaron al igual que nosotros y las preguntas fueron muchísimas y van a seguir, entonces se las haremos llegar, lo etiquetaremos en las redes sociales para que por favor, si tiene oportunidad, él la responda. Claro que sí, con mucho gusto. Y me encanta que se hayan apasionado porque precisamente lo que no hacemos con pasión no va a funcionar. Yo soy amante del derecho penal, estoy apasionado con el derecho penal, me encanta ejercerlo, me encanta como catedrático compartirlo en clases y me encanta comentarlo en esta ocasión con esta gran invitación y oportunidad que tengo con ustedes de poderlo hacer. Muchas gracias, buen día y estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, al grupo Criminogénesis en www.criminogénesis.com, que ahí encuentran toda la oferta que nos ofrece con las plumas magistrales que escriben en la revista Criminogénesis y que nos comparten temas como el que nos trajo el doctor y muchos otros más de criminología y derecho penal. Queridos amigos, vayan ahora con los smartphones, es muy fácil. Chequen la oferta que tiene Criminogénesis y al mismo tiempo aprovechen y chequen la oferta educativa que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tiene para ustedes. Ya en agosto empiezan las licenciaturas, licenciatura en Derecho, licenciaturas forenses y diplomados, cursos y demás en www.inadeg.edu.mx y compartan con nosotros, vénganse con nosotros acá en Insurgentes también, aquí estamos nosotros, en este campus, vamos a hacerle promoción a todos los campus de INADEC. Gracias, doctor querido, gracias, de verdad nos deja una cátedra excelsa para repasar y aprender, y sí, el derecho penal es apasionante, ¿verdad? Totalmente. No, muchas gracias a ti por la invitación y estoy como siempre a tus órdenes y gracias a Alejandro Carlos por haberme invitado a estar contigo el día de hoy. Y le vamos a ver al maestro, al doctor Franco, Adrián Franco, porque lo comprometió el doctor Albertico, le voy a decir. Voy a pedir que me ayude en este cumplimiento de compromiso, por favor. Va a ser un honor tenerlo por aquí, de verdad, continuamente nos encontramos en el INACIPE y compartir la experiencia, la sapiencia de ustedes es un placer, de verdad, se disfruta. Muchas gracias. Al contrario, Delia, pues gracias. queridos amigos, gracias una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia a nombre del equipo que integramos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, a nombre de Criminogénesis, el doctor Alejandro Carlos Espinosa en nuestros miércoles de Criminogénesis. Pues gracias por estar con nosotros. Mañana vamos a tener un programa muy especial, queridos amigos. Vamos a seguir con Criminogénesis el día de mañana y va a ser muy especial, ya verán por qué. Los esperamos a las 11 como siempre. Gracias. Soy Delia Leonés Alvarado. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, buen día.